Dios bendiga a todos los que se unen, están por ahí conectados. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Si quiere compartir este video, así lo puede hacer. No voy a ser muy extenso, en lo que voy a hablar. Así que el tema hoy, la reapertura de la iglesia, ¿verdad? La iglesia y el gobierno. Lo que voy a hablar va a ser referente en el contexto que vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Eso quiere decir que quizás lo que yo hable quizás no aplica en su contexto total al área en la cual usted vive. Yo voy a hablar de mi contexto, ¿verdad? Puerto Rico, la zona este, Isabel Aguadilla. Luego de la última orden ejecutiva que el gobierno hizo, ¿no? Cabía la posibilidad de que las iglesias volvieran a reabrir el día 25 de mayo. A esta iniciativa del gobierno se ha escogido, según la gobernadora, un sinnúmero de expertos y personas que la aconsejen para que le digan cuándo las iglesias se deben abrir. Ahora, partiendo de esta primicia, nosotros debemos poner claro sobre la mesa que la iglesia ha sido sumamente responsable en cuanto al llamado del gobierno para cerrar los templos, ¿verdad? Entendiendo la magnitud del problema, la magnitud de la enfermedad y todos los pormenores. Ahora, también debemos resaltar y ser objetivos en cuanto a analizar este asunto. Por ejemplo, vuelvo y repito, para los que entraron ahora, lo que voy a estar hablando es referente en mi contexto, ¿verdad? Pastor en Puerto Rico, en el área oeste, en Aguadilla, vivo en Isabela. Ya la última orden ejecutiva, que creo que se firmó la semana pasada, ha habido una apertura de los comercios, más comercios han abierto y también entendiendo la responsabilidad de la iglesia. Nosotros debemos entender que, por ejemplo, se quiere hacer ver y proyectar que la iglesia es este único lugar peligroso. O sea, yo ir a Walmart o hacer compras en Selecto, Mr. Special o como tú le quieras llamar, ahora se quiere proyectar que la iglesia es un sitio donde uno se expone y obviamente estamos conscientes de los peligros que nos enfrentamos. Estamos ante una enfermedad que según los expertos es sumamente contagiosa, pero la vida tiene que continuar. Eso es lo primero. Segundo, se quiere hacer ver como si la iglesia es el único lugar donde la gente se puede enfermar, lo cual también es algo negativo. La iglesia es uno de tantos lugares donde cabe la posibilidad que si usted no toma las debidas precauciones, usted se puede enfermar, al igual que usted se puede enfermar en una fila de banco, en la fila de Walmart o en la fila de Mr. Special, si no toma las medidas de precaución. Ahora, entendiendo esto, quiero analizar otro aspecto muy interesante. Yo he ido con las medidas, con las protecciones debidas a centros que ni siquiera se hacen filas, ni siquiera hay una distancia de 6 pies, ni siquiera se tiene un protocolo. Lo único que cuando usted entra por la puerta, usted se echa hand sanitizer y ya entra por ahí. Fue un sitio a hacer compra y eso era, métete por ahí para adentro a hacer compra. Inclusive si usted viene aquí al Walmart de Isabela, no hay una distancia de 6 pies. Si usted va aquí a hacer compra, yo hace poco hice compra aquí en el supermercado, aquí en la Plaza Isabela, y ni siquiera había una distancia de 6 pies. O sea, si la iniciativa del gobierno es reabrir y muchos de los comercios que usted ha ido no han tomado las medidas de precaución, yo creo que la iglesia tenemos las herramientas y la responsabilidad, porque así lo hemos demostrado. La iglesia fue la primera, según la circular de la FRAPE, que decidió antes de que la gobernadora diera el anuncio de cerrar. Pues gloria a Dios y aleluya. Y todo el mundo nos sometimos a eso, tranquilo, entendiendo la magnitud del problema. Ahora, nosotros sí tenemos los medios
y la capacidad y la responsabilidad. Tenemos la capacidad, la responsabilidad de tomar medidas de precauciones mucho más allá que Walmart y mucho más allá que los supermercados. Por ejemplo, yo tengo una nave que pueden caber 75 personas a una distancia. Nosotros ya tenemos un plan preparado, los ujieres que van a abrir la puerta, tenemos algunas mascarillas que si alguien llega a la iglesia le podemos regalar, le podemos facilitar cómo podemos reunirnos, cuánta gente nos podemos reunirnos. Pero tenemos que tener cuidado porque a nosotros como iglesia, como iglesia, nos cobijan unas garantías constitucionales. Entonces, es imposible e inconcebible que se está abriendo Walmart, Mr. Special, se está abriendo, medio mundo está abriendo la economía. Nuestro interés no es el dinero, porque gracias hasta el día de hoy hemos podido pagar lo que tenemos que pagar y sobrevivir como tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Pero no puede haber, la iglesia no puede estar en último lugar por considerarla como una zona de riesgo mayor que un supermercado o mayor que un Walmart. Eso es una perspectiva negativa para comenzar. Segundo, también nosotros como pastores, nosotros atendemos un área espiritual del pueblo. O sea, mire, si nosotros vamos a hablar de que está encierro y tanta gente y tantas cosas, hermano, tanta depresión y tantas cosas negativas, qué mejor que la gente pueda ir a un lugar con las medidas de precaución, guantes, mascarilla, una distancia razonable, ir a un lugar a alabar a Dios, porque nosotros entendemos que también somos seres espirituales, tenemos un alma dentro de nosotros y tenemos una necesidad. La iglesia, escúcheme bien, hemos utilizado como complemento las redes sociales para predicar la palabra, comunicar el mensaje, gloria a Dios y aleluya. Pero yo tengo ancianos en mi congregación. Por ejemplo, mi abuelita por parte de madre se congrega, mi abuelo por parte de madre se congrega con nosotros. Mi abuelito está enfermo, mi abuelito, ¿verdad? Ya está un poquito mayor. Mi abuelita pues está ahí, pero ella no tiene la capacidad ni la habilidad para poder escuchar mensajes. Significa que llevan, saber medio tanto tiempo, ¿verdad? De un mensaje como se debe escuchar, ¿no? Mi mamá los va y los visita y todo eso. Pero hay ancianos, nosotros no podemos ser egoístas, empezar que todo el mundo tiene Facebook, que todo el mundo sabe usar Zoom. Yo tengo inclusive gente en mi congregación que no saben usar el Zoom, ¿ves? Por eso que intercalo a veces entre Facebook Live y Zoom, porque yo como pastor necesito interactuar. No solamente necesito que la gente me escuche, yo necesito interactuar con la gente, necesito ver sus rostros, necesito ver cuál es su reacción, ¿verdad? Porque a veces uno discierne y conoce las ovejas y uno conoce a la gente y sabe. Entonces, realmente las redes sociales no pueden sustituir lo que es congregarnos. Eso no puede sustituirlo. Ahora, nosotros sí tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad, que lo hemos demostrado desde el comienzo de la pandemia, que nos hemos quedado en nuestras casas, cerramos los templos, obedecimos, porque creemos que la situación así lo amerita. Ahora, hay una reapertura nuevamente del comercio. Ahora, ¿por qué la iglesia está en último lugar? Si yo considero que la iglesia es un lugar de refugio espiritual tan importante como el alimento, como buscar alimento en un supermercado, tan importante es también la iglesia. Independientemente, aquí no estamos hablando de la cuestión de que si queremos recoger dinero, no, porque ese no es el tema aquí. Como vuelvo y repito, nosotros gracias a Dios hemos sobrevivido, hemos pagado los biles, la iglesia, todo está más, hasta el día de hoy, gracias al Señor, todo anda bien, pero tenemos que entender que hay una separación de iglesia y Estado y hay un derecho constitucional a la libertad de culto. Y le voy a leer algo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, citado en el artículo 18, y dice de la siguiente manera, y esto está en la mayor constitución de casi todos los países democráticos. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia, de religión. Este derecho incluye la libertad de cambio de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión y su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por las enseñanzas, la práctica, el culto y la observación. Por tanto, hay un derecho constitucional nacional
Hay un derecho constitucional de Puerto Rico. Tenemos un derecho universal de los derechos humanos que nos garantizan a nosotros libertad de culto, o sea privado o sea privado, público, individual o colectivamente. Y partiendo de esa primicia, si ya reabrió el comercio y todo lo que estamos aquí, si queremos ser sinceros, yo he ido al supermercado que no hay 6 pies de distancia. Ahora usted se va aquí a Walmart, no hay 6 pies de distancia. ¿Quién está supervisando eso? Mas, sin embargo, cuando queremos tocar el tema de la reapertura de la iglesia, todo el mundo como dice, no, espérate. Pero si usted ha hecho compras, si usted ha ido a Walmart, usted se está exponiendo de la misma manera, es la exposición. Ahora, si usted toma las medidas precautivas, las medidas de precaución, mejor dicho, ¿verdad? Que todo el consejo del principio de la pandemia es lávese las manos, use mascarilla, use guantes, porque eso, ¿verdad?, lo protege a usted. Ahora, la iglesia ha sido responsable, nos hemos sometido voluntariamente a cerrar nuestros templos, ¿verdad? Porque creemos en la ley y en el orden. Yo no creo en la desobediencia civil, ¿verdad? Muchos se van en ese caso. Ahora, también hay otra cosa que es la separación de iglesia y Estado. Y esa separación de iglesia y Estado no solamente me impide a mí, yo como iglesia, meterme en los asuntos del Estado, sino que también me guarda a mí como iglesia que los asuntos del Estado o los asuntos políticos no se metan en la cuestión de la iglesia. Entonces, partiendo de esa primicia, queremos dejar muy claro que Wanda Vázquez no es la pastora de las iglesias en Puerto Rico. ¿Usted escuchó eso bien? Wanda Vázquez no es la obispa de la iglesia aquí en Puerto Rico. Nosotros tenemos una responsabilidad con la gente espiritual que va mucho más allá. Independientemente, no estamos incitando a una desobediencia civil ni a violentar las leyes, pero las cosas hay que dejarlas claras. Gloria al nombre del Señor. Voy a ver, dicen por aquí que no se ve claro. A ver. Pero yo no sé, yo me estoy viendo claro. Gloria al nombre del Señor. Mire, entonces, las cosas que deja claras, hemos sido responsables, hemos sido obedientes, hemos tomado las medidas precautivas, pero no se puede aquí pintar que el único foco de infección es la iglesia, porque eso es una mentira. Si la gente se pueden exponer a Walmart, se pueden exponer a tantas cosas, sin ni siquiera guardar los 6 pies de distancia, yo creo que la iglesia de Cristo somos bastante responsables para nosotros preparar un equipo de trabajo, para nosotros poner medidas, ¿verdad?, de precaución, porque no queremos que nadie se nos enferme. Tampoco yo como iglesia, yo como pastor, obligaría a nadie a ir a la iglesia. Obviamente es voluntario bajo las medidas que se deben tomar voluntariamente, porque nadie obliga a nadie a congregarse. O sea, claro que tenemos una responsabilidad como creyentes. El creyente genuino siente una responsabilidad de congregarse. Y también la iglesia, la naturaleza de la iglesia es coinonía, es compartir. Y eso es parte de la naturaleza. No podemos quitar lo que es la naturaleza de la iglesia, porque hay gente que no han escuchado mensajes en estos 50 y tantos, 40 y tantos días, ya perdí hasta la cuenta, que no han escuchado decir que era un mensaje en estos días. Y la necesidad espiritual, el gobierno tiene que saber que la necesidad espiritual es tan importante como un supermercado, como una oficina de doctor, como centros comerciales abiertos, como un autopar. También la iglesia forma parte de estas cosas que atienden una necesidad específica de la población, y es una necesidad espiritual, ¿verdad? Esta necesidad de adorar como congregación nos da paz. Esta necesidad de congregarnos para bendecir el nombre del Señor y compartir con hermanos es parte de lo que es la iglesia. Ahora nosotros como iglesia vamos a tomar medidas de precaución, ¿verdad? No estamos obligando a nadie a congregarse, no estamos diciendo los que quieran voluntariamente congregarse, ¿verdad?, que esto tarde o temprano va a tener que llegar. ¿Por qué? Porque Wanda Vázquez no es la pastora ni es la obispa en Puerto Rico. Claro, nos sometemos a las ordenanzas,
Pero cuando hay cosas que el gobierno, por ejemplo, hermano, vamos a ser sinceros, lejos de todo, ¿verdad?, issue político, vamos a hablar sinceramente. No es secreto, yo soy criado en el Evangelio, he escuchado emisoras y he seguido ministerio durante muchos años aquí en Puerto Rico. Todos sabemos a qué partido político se inclina la mayoría de la iglesia y de los líderes en Puerto Rico. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque durante años el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, se ha inclinado hacia, ¿verdad?, hacia la iglesia, independientemente de color. Yo no soy de colores, pero las cosas hay que hablarlas como son. Entonces no queremos pensar el hecho de que ahora le estamos nos estamos sometiendo nuestras riendas de abrir la iglesia, porque es impresionante que los líderes de este país, los que se supone que nos representen ante nosotros, porque si yo llamo a Wanda Vázquez no va a hacer caso a mí. Wanda Vázquez no me va a coger el teléfono, ¿usted me entiende? La gobernadora no me va a coger el teléfono, pero tenemos gente que nos representan y a veces toman y negocian cosas que realmente la mayoría de la gente no estamos de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo que nosotros como iglesia nos inclinemos entre el gobierno y que sea el gobierno que nos diga así cuándo, cómo y dónde. O sea, para eso es el liderato que está al lado de un gobierno, para decirle, mira, nosotros recomendamos que al igual que como se abrió Walmart, como se abrió Mister Special, como se abrió tanto comercio en estos días, la iglesia también es un sitio de necesidad y de interés social, porque nosotros atendemos los asuntos espirituales. ¿Ve? Entonces, tratar de hacer ver que más peligroso es yo congregarme en una iglesia, aquí la Walmart, a hacer fila que no tienen medida de 6 pies. Dice que hay gente que no me están viendo, no sé por qué, pero yo me veo aquí clarito. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hacer ver creer que la iglesia es el único gran peligro donde yo no puedo ir porque si voy a ir me voy a contaminar, pues entonces es una falacia, es una mentira. Todos los lugares fuera de su casa son puntos de riesgo. Entonces nosotros tenemos que tomar las medidas de precaución para vivir con este riesgo, vivir bajo este riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Vivimos ante una pandemia, una enfermedad que ¿verdad?, si estamos en ese asunto nos amanecemos, independientemente sea creada, no sea creada, sea mentira o sea falsa, tenemos que bregar con una situación. Ahora, tenemos que tomar las medidas de precaución. Ya cuando usted sale por el portón de su casa para afuera, ya eso es un riesgo. Ahora, yo no puedo detener toda mi vida. Yo no me puedo detener toda mi vida a lo que esto se... ¿Sabe? No, la vida tiene que continuar. Tiene que continuar, la iglesia tiene que continuar. Obviamente bajo unos parámetros distintos y unas cosas que tenemos que ahora hacer un poquito más diligente en la higiene, más diligente en los asuntos de ¿verdad?, de los nuevos contactos físicos, el saludarse de diferentes maneras, un orden que se lleve el culto, posiblemente aquellas que tengan más personas, dividir la iglesia en grupos, diferentes días de la semana culto, dividir la gente, ¿verdad?, por grupo, diferentes días de la semana, que el que tenga muchos miembros, pero es una realidad. Nosotros lamentablemente ahora hay personas, el liderazgo religioso de este país no se le puede inclinar al gobierno porque el liderazgo es para eso. Decir, mira gobernadora, tenemos esta iniciativa, hemos preparado un protocolo de cómo las iglesias deben reabrir, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo con guantes, hand sanitizer, ujieres que abran puertas. Vamos a reunirnos máximo, qué sé yo, 50 personas, 25 personas, el número que sea, pero para eso son líderes, por favor. El líder tiene iniciativa propia. Entonces es increíble, inconcebible pensar que los líderes religiosos de este país, que se supone que nos representen de alguna manera u otra, aun aquellos que no estemos afiliados a ninguna organización de concilio, se inclinen para decirle a la gobernadora, cuando usted diga y porque aquí es la que manda usted. Pues no, mi hermano, es una perspectiva equivocada y errónea, porque para eso usted como líder, Dios le ha permitido llegar a esos lugares altos para que usted tenga una iniciativa. Mire, prepare un protocolo,
vaya a la gobernadora, le diga, mira, aquí está el protocolo, vamos a reunir 50-50, vamos a tener una persona aquí, dejamos tres espacios vacíos, otra persona, van a entrar de 25-50 personas, vamos a establecer este protocolo, mascarillas, guantes, etcétera. Entonces tenemos un liderazgo del país que ahora la que nos gobierna es Wanda, bueno, nos gobierna como personas que somos ciudadanos, pero hay una separación clara de Estado e iglesia, y hay una separación de Estado e iglesia, y hay unos derechos constitucionales a la libertad de culto, y eso está escrito ahí. Y yo le voy a decir más, pastores que metieron presos, en este caso, si se consigue un buen abogado, todo eso va a quedar en nada, porque la Constitución se supone que esté por encima de toda ley y es inconstitucional. Entonces, claro que hay que ser responsable. Nosotros hemos sido responsables, hemos cerrado los templos desde el inicio, pero si van a abrir todo, tienen que abrir las iglesias también, porque la iglesia no es un foco peor que ir a Walmart. ¿Usted me entiende? No es que ir a la iglesia yo me voy a enfermar más que si voy a Walmart me voy a enfermar menos. No, ese no es el punto. Cuando usted sale por la puerta es un riesgo que usted va a tomar, que todos tenemos que aprender a vivir con ellos. La vida continúa, no nos podemos detener. Cada cual va a ser responsable de las medidas que va a tomar. O sea, yo como pastor tengo mi responsabilidad. ¿Cuál es? Tomar las medidas de precaución. Ahora, cada persona, cada individuo tiene que tomar también, aceptar su responsabilidad. Amén. Todo el mundo aquí tiene que jugar un papel. Pero me cuesta saber que hay gente ahora que se le inclina ante el gobierno y que deje que el gobierno tome las decisiones. No, si usted es un líder, usted tiene que tener iniciativa. Tiene que tener una voz, para eso usted está allí. Lo que pasa es que hay gente que parece que no quieren ser responsables, que los acusen de que la gente se enfermó por causa de ello. No, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. A veces cuando la gente se enferma de esta enfermedad, a veces hasta es imposible ubicar el sitio donde se enfermaron. Es una realidad. Entonces, en ese sentido, desde un principio yo lo llevaba diciendo que todo el mundo dando quejas de la iglesia, y la iglesia. Pero la iglesia ha sido responsable. Nosotros no somos los que estamos en las playas bailando, nosotros no somos los que estamos en las barras bebiendo, nosotros no somos los que estamos por ahí corriendo a lo loco, no. Nosotros somos ciudadanos responsables que hemos acatado ¿verdad?, a las órdenes, sabiendo que la magnitud del problema, pero no se puede hacer acepción de personas y no se puede decir esto sí o esto no, porque tienen que ser bajo un criterio justo. Yo creo que tan importante es el alimento físico como el alimento espiritual. Y nosotros como iglesia somos responsables. Mire, vuelvo y lo digo, todos los que están aquí, si están en Puerto Rico, yo he hecho compras en lugares, hermano, que no se guarda la distancia ni siquiera de 6 pies. ¿Y quién está observando eso? Pues no hay nadie observando. Ni siquiera se toman las medidas de precaución. Ahora la iglesia va a tomar las medidas porque queremos dar ejemplo. Ahora, tampoco queremos caer en este discurso porque estamos entre la espada y la pared. En este discurso que se nos vaya a acusar de gente que somos rebeldes, que ahora los pastores no quieren someterse, que ahora que quieren abrir a la mala, que no. Esto va a ser bajo un criterio, ¿verdad? Hay que actuar sabiamente, con prudencia, no dejando entender que aquí lo que queremos es rebeldía, que no estamos bajo rebelión. Estamos buscando justicia. Es imposible que se trate de hacer ver que el único peligro es la iglesia. O sea, me congrego en la iglesia, eso es un foco de infección terrible. Mas, sin embargo, Walmart o otro supermercado, eso no es igual de peligroso. Nosotros tenemos que asumir como sociedad el riesgo, ¿verdad? Y las medidas de precaución, porque la vida continúa. Tenemos que seguir para adelante, hermano. Ahora, nosotros hemos hablado acerca de la superfe. Yo no estoy hablando de superfe. Yo estoy hablando de que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios hará el resto. O sea,
no nos podemos detener como iglesia. Claro que no nos hemos detenido. Lo que pasa es que no podemos sustituir un culto de redes sociales como un culto, como nos reunimos con congregación, porque aquí es que estamos utilizando estos medios como medida alternativa, ¿verdad? No es el centro de la iglesia, es una alternativa. No es, mi visión no es hacer culto toda la vida, o sea, por la internet. Entonces, si van a abrir todo, que abran todo, y un llamado a estos líderes que Dios puso, ¿verdad? A la gobernadora, que tienen que ver con los asuntos religiosos del país. Usted es líder, formule un plan, haga un plan, prepáreselo a la gobernadora, envíeselo y que lo aprueben, porque si van a abrir, que abra todo. Y nosotros como ciudadanos tenemos que entender que la vida continúa, tomar las medidas de precauciones debidas, porque la vida continúa y tenemos que seguir alabando a Dios, glorificando a Dios, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho. Pero es injusto que la iglesia la dejen en lo último y hacer entender como si la iglesia fuera el único foco de infección mayor y un riesgo mayor, porque yo nunca no he escuchado nada referente a las barras, y mientras las iglesias cerraron, las barras estaban abiertas. Usted sabe, mientras la iglesia cerró, la gente estaba en las playas metido, alquilando alquilando las casas por las noches y alquilando la casa, y por las noches salían a las playas. Eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, nosotros hemos sido responsables y hemos puesto las cosas en su sitio, en su lugar. Así que, iglesia, oremos al Señor para que Dios le dé sabiduría y entendimiento a aquellos que nos están representando, y para que no tengamos que caer en este debate en esta hora, porque ciertamente hay unos derechos que nos respaldan como iglesia. Amén. Y obviamente aquel que no es iglesia nunca entenderá, porque esto solamente lo entiende lo que es la iglesia. La iglesia tiene una naturaleza bíblica, porque del momento que se convirtieron 3,000, todos compartían juntos. Esa es parte de la naturaleza. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén, gloria al nombre de eso es Wilson. Amén, amén, claro. Y realmente si vamos a profundizar, podemos ver muchas cosas más, ¿verdad? Qué casualidad que el gobierno abre antes de Día de las Madres, porque todos sabemos aquí que las ventas más grandes que se hacen en este país tienen que ver con el Día de las Madres. Entonces, fíjese bien, entonces es injusto que la gente piense en un lado por el dinero, pero no piensen en la vida espiritual y el trabajo que hace la iglesia en medio de la sociedad. El trabajo de la iglesia hace un trabajo excelente. Amén. Y que el gobierno no pueda tener, porque es un asunto que solamente es una encomienda del Señor. Y la iglesia, como dice mi hermano Benjamín, el que es iglesia extraña congregarse, desea congregarse. Entonces eso es lo que hay, hermano. Oremos al cielo para que Dios le dé sabiduría al gobierno, y para que Dios le dé sabiduría a estos líderes que Dios ha puesto al lado de la gobernadora, que puedan preparar un plan, presentarlo y aprobarlo, porque si van a abrir todo, que abra todo. Porque imagínense, la iglesia no es un centro más infeccioso que un Walmart o un supermercado, es igual. Y si usted puede asumir un riesgo porque es algo necesario, y yo no estoy hablando del riesgo como algo malo, sino como algo necesario, pues también es obvio que la iglesia también, pues dentro de las medidas y los parámetros, que la iglesia se le permita abrir para reunirse, ¿verdad? Como iglesia, adorar y glorificar al Señor y atender, ¿verdad? A la gente, tantos problemas y tantos asuntos, necesitan escuchar una palabra y necesitan ser ministrados. Amén. No es lo mismo por las redes sociales que en persona. Jamás será lo mismo. Lo pinten como lo pinten, jamás será lo mismo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos. Se adelante en Cristo. Tiempos finales, busquemos al Señor. Solamente Dios puede ayudarnos, y sobre todo mucha oración para que Dios les dé sabiduría a nuestros gobernantes, para que tomen decisiones a favor de la iglesia con la sabiduría del Señor. Y todo esto que quiera moverse como en contra de la iglesia, como que quiere cobrarse algo en contra de la iglesia, no se den en nombre de Jesús, ¿verdad?
Sabemos que Dios pelea por nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hacia adelante en Jesucristo. Un abrazo a todos los pastores, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Un abrazo hacia adelante en Cristo. Pronto nos esperamos vernos y gozar en la presencia del Señor. Así que Dios me le bendiga.